buenos días para todos. Queremos darle la bienvenida a este nuevo webinar. En el día de hoy trataremos un tema de impacto masivo y muy importante para sus negocios, la facturación electrónica. Esta es la segunda charla que tenemos acerca de este tema, ya que queremos dar a conocer los pormenores con respecto a las normatividades, a los decretos y cronogramas. La idea es repasar un poco algunos conceptos importantes en estos temas legales. En el día de hoy estaremos en compañía de Argenis Blanco, de la empresa HK Factory, quien es nuestro proveedor tecnológico, y quien les habla, Jenny Molina. Les recordamos, por favor, permanecer siempre con el micrófono y la cámara apagados durante la charla para una mejor experiencia. También queremos recordarle el correo de aprendiendoconmahalo@websas.net para que ustedes envíen sus inquietudes relacionadas con el tema. Respondemos algunas en vivo y las demás serán respondidas en el transcurso del día por medio del correo. Bien. El objetivo de esta charla es dar a conocer los aspectos más relevantes en cuanto a la facturación electrónica. Algunos de ustedes posiblemente estuvieron presentes en la primera charla que dimos acerca de la introducción a este modelo de facturación. Hoy queremos repasar algunos conceptos y también vamos a ver algunos aspectos normativos que son importantes. Igualmente queremos que estén muy informados de lo último que ha salido en cuanto a este tema. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a tratar? Vamos a contextualizarnos un poco acerca de lo que es una facturación electrónica, cuáles son los esquemas de facturación que están vigentes en el momento, cuál es la diferencia entre validación posterior y validación previa, quiénes están obligados a emitir facturación electrónica, cómo conocer la fecha máxima para iniciar, cuáles son las opciones para facturar electrónicamente, cuál es la importancia del certificado digital personalizado. También conoceremos cuáles son los documentos equivalentes, cuáles son las opciones de recepción de facturación electrónica, tanto para quien la emite como para quien la recibe. Vamos a ver un poco de quién es The Factory, HK, para que ustedes sepan la experiencia que tiene este proveedor tecnológico en el mercado y sus clientes. Y finalmente tendremos pues como una seccioncita de preguntas. Bueno, como les mencionaba al inicio, hoy tenemos la presencia de uno de los representantes de nuestro proveedor tecnológico, Argenis. Muchas gracias por estar acá, apoyándonos en esta charla. Bienvenido, los dejo entonces en compañía de Argenis. Muchísimas gracias, Jenny. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a dar inicio como tal a lo que es la presentación de la charla que tenemos preparada en cuanto al tema de facturación electrónica. Lo importante de hoy es que se vayan con un concepto muy claro de lo que es la factura electrónica y sobre todo lo que ha sucedido en estos últimos días y semanas en cuanto a los cambios de normativa, de resoluciones y todo eso, ¿bien? Entonces, para iniciar, les comento rápidamente un poco acerca de nuestra experiencia. Somos un proveedor tecnológico ya autorizado por la DIAN. Incluso estamos autorizados del año 2016, cuando salió el primer lote de proveedores tecnológicos autorizados. Bien. Nos hemos dedicado más de 15 años al desarrollo de soluciones de control fiscal. En este sentido, hablando ya netamente de lo que es la factura electrónica, tenemos experiencia de más o menos 7 años a nivel latinoamericano. Empezando en México hace unos 7 años, luego implementamos lo que fue la facturación electrónica en Perú, en Ecuador y actualmente en Colombia. Como muy bien es conocido por muchas personas, el proceso de facturación electrónica en Perú es muy similar al que se está implementando en Colombia. Y eso es porque justamente la DIAN está tomando como muchos aspectos importantes del proceso de Perú y los está implementando acá en Colombia. Básicamente es una copia, entre comillas, de lo que es ese proceso de Perú y se está replicando acá en la DIAN. Por eso es que lo llamamos validación previa.
ese proceso ya existe en Perú desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de hace aproximadamente unos 3 años. Y nosotros ya tenemos ese proceso andando en Perú aproximadamente ese tiempo, ¿bien? Entonces, para nosotros es completamente conocido ese nuevo proceso de validación previa de que tanto se habla acá y qué es lo que está implementando la DIAN, y justamente es lo que vamos a ver hoy en profundidad para que conozcan las diferencias entre cada uno de los esquemas, que es parte de la información que se tiene preparada, ¿bien? Para ya adentrarnos un poco, es primordial conocer perfectamente el concepto de lo que es la factura electrónica. Y fíjense que la factura electrónica no viene a cambiar ningún tipo de concepto. Eso es lo primero que deben tener claro, ¿bien? La factura electrónica es exactamente el mismo o tiene el mismo significado y sentido de lo que conocen hoy día como la factura. Esa que se entrega en papel o en tirilla o a través de un correo electrónico, ¿sí? Es el medio que soporta una venta, una compra de un bien o un servicio, ¿bien? La factura electrónica es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la factura electrónica? Que ahora se tiene que entregar esa información en tiempo real a la DIAN y en un archivo específico. Cuando hablo de un archivo específico, hablo de ese archivo XML, ¿bien? De hecho, ya muchos contadores, revisores, etcétera, conocen ese archivo XML porque allí pasan lo que son los medios magnéticos y diferentes cosas o informaciones a la DIAN, ¿cierto? Entonces, ahora en ese XML hay que estructurar la información de la factura y enviársela a la DIAN en tiempo real. Y cuando yo hablo de información de la factura, es información que ya todos conocemos. Los datos del emisor, los datos del receptor, fecha de la factura, si tiene fecha de vencimiento, número de la factura, resolución, si está vigente, colocar lo que son productos o servicios, impuestos, retenciones, descuentos, todo lo que tiene que ver o todo lo relacionado a la información de la factura se estructura en ese XML como lo solicita la DIAN, como lo requiere la DIAN, y se le envía directamente a la DIAN, ¿ok? Justamente para eso es que nosotros, como tal, ofrecemos el servicio, en este caso a través de Mahalo. Mahalo genera toda la información de la factura, que es cuando ustedes generan la factura desde el sistema. Esa información viaja hasta nuestra plataforma. En nuestra plataforma se arma, se construye ese XML con toda la información que ustedes digitaron y nosotros le hacemos la entrega como tal a la DIAN. Bien, en este proceso de validación previa, como vamos a ver más adelante, lo importante es que primero la DIAN valide toda la información para luego podérsela entregar al cliente. Ese es uno de los grandes cambios del modelo de factura electrónica. Antes no importaba como tal esa validación de la DIAN. Antes la DIAN validaba una primera parte y ya eso era suficiente para entregársela al cliente. Ahora no. Ahora con validación previa la DIAN tiene que darnos la respuesta de que esa transacción fue completamente validada para nosotros poder enviársela al cliente. Bien, entonces ese es más o menos el proceso. Sale la información de Mahalo, llega a nuestra plataforma, nosotros la enviamos a la DIAN, esperamos la respuesta de validación de la DIAN para luego poder entregársela al cliente ya completamente validada por la DIAN. Bien, obviamente cuando se la entregamos al cliente, generalmente va a ser a través de correo electrónico, bien, el correo electrónico que ustedes van a colocar del cliente, y le va a llegar al cliente el XML, que es la factura electrónica ya validada por la DIAN, más el documento PDF para que lo pueda leer, lo pueda imprimir, lo pueda entender, incluso si lo desea, lo puede archivar. Si por alguna razón tenemos un cliente, una persona que no tenga correo electrónico o que se haga muy complejo el envío por correo electrónico, no pasa nada. Se puede imprimir el PDF, ¿bien? Ustedes directamente pueden imprimir el PDF y entregarle la factura electrónica a ese cliente particular en físico, ¿bien? Entonces recuerden que siempre van a tener diferentes opciones para hacer entrega de la factura electrónica. Recordemos un poquito lo que es el proceso anterior para que ustedes vean ciertas diferencias que vamos a empezar a ver y de ahora en adelante pues empezamos a hablar de lo que es netamente la factura electrónica con validación previa, que es lo que justamente estoy seguro que quieren escuchar. Bien, primero, antes existía un modelo que se llamaba validación posterior. Básicamente se consistía, o mejor dicho, para estar claro, todavía lo están utilizando. Las empresas que hoy día vienen facturando desde el año 2018, incluso desde el año 2017, están utilizando este modelo que se llama validación posterior. Y ese sencillamente es cuando se emite la factura electrónica, nosotros se la entregamos a la DIAN y al mismo momento se la entregamos al cliente. Bien,
¿Qué pasa? Si la DIAN rechaza ese documento, entonces hay un problema porque ya el cliente tiene en sus manos un documento que ya yo pues le entregué. Y si la DIAN rechaza ese documento, yo tengo que decirle al cliente rápidamente, oye, mira, no hagas nada con ese documento, no lo contabilices, no me pagues todavía, porque la DIAN me rechazó ese documento. Déjame cambiártelo. Y si ese documento tenía el número 25, se lo cambiaría por el documento 40, porque incluso pudieron haber pasado hasta 10 días. ¿Ok? Entonces, eso ocasiona ciertos inconvenientes y problemas entre plataformas, entre los clientes, vendedor y comprador. Y bueno, esa es una de las principales razones de por qué la DIAN toma la decisión desde el 1 de enero de este año, como parar ese proceso de facturación electrónica que venía, hacer ajustes en la plataforma y lanzar lo que es este nuevo proyecto de validación previa, que es el que estamos consiguiendo en este momento. Bien, como ya yo les había comentado, el propósito de la validación previa es primero que no se consuma un consecutivo, un número, una numeración, en caso de que la DIAN no pueda validar la información. Bien, con validación previa, como la DIAN tiene que validar antes de yo podérsela entregar a mi cliente, entonces la DIAN me puede dar la oportunidad de que si hay un error en la factura que la DIAN detecta y por esa razón no validó la información, entonces yo puedo modificar esa información y volvérsela a enviar a la DIAN para que ahora sí la valide, ¿ok? Y en ese sentido, no se consume un consecutivo. Si, por ejemplo, yo envié la factura número 28, la DIAN detectó que había un detalle y por eso no validó la información, entonces me dice que yo puedo volver a tomar esa factura con el mismo consecutivo, que sería el número 28, hacer los ajustes que tengo que hacer y volvérsela a enviar a la DIAN para que esta vez sí la valide. Bien, si se consigue la validación, perfecto, ya se la puedo entregar al cliente. Si no se consigue la validación, puedo volver a intentarlo. Bien, que quede muy claro. Si la DIAN ya valida la información, es decir, si la DIAN me acepta el documento perfectamente, ya no puedo hacer cambio de esa información, ¿ok? Una factura que ya está validada ya no se puede cambiar, ¿bien? La única forma de yo poder cambiar información de la factura es que la DIAN no la haya validado, ¿ok? Entonces, en caso tal de que la DIAN valide completamente la factura, eso quiere decir que ya yo no podría cambiar la información, entonces el proceso a seguir es generar nota de crédito y hacer una nueva factura. ¿Bien? Veamos rápidamente las diferencias entre la validación posterior y validación previa, que bueno, ya la tienen acá en pantalla un poquito más resumidas, ¿no? Como yo les había comentado, con validación posterior, el documento es enviado al cliente y luego validado por la DIAN. En validación previa, el documento es validado Buenos por la días, DIAN hablas con Álvaro del área de soporte, con quien tengo el gusto de hablar. y luego enviado al cliente. Si Señor el Pablo, indícame cuál es el documento es motivo de su rechazado llamada. por la DIAN, si el documento es rechazado por la DIAN, en validación posterior se emite otro documento con otra numeración, que es lo que les había comentado. En el caso de la validación previa, si el documento es rechazado por la DIAN, el documento debe ser corregido y mantiene la misma numeración. Bien. En validación posterior se realizaban 8 validaciones en el XML, ahora se realizan más de 250 validaciones con validación previa. Bien. Aquí hay un punto importante. En validación posterior, todo lo que eran descuentos y retenciones afectaban la base imponible. Ahora con validación previa no. Incluso en validación previa, lo que es las retenciones no se descuentan del total de la factura. Las retenciones van a aparecer en la factura únicamente como información. ¿Ok? Entonces, si ustedes facturan con retenciones, la factura va a ir por el total. Cuando hablo del total es base imponible más IVA. Si hay retenciones en esa factura, van a aparecer, pero no se van a restar de ese total. Bien, entonces mucho cuidado con eso. En validación posterior se aceptaban 14 enteros y 2 decimales. Ahora se aceptan hasta 15 enteros y hasta 6 decimales. En validación previa no se incluía el dígito de verificación del NIT. Ahora sí se incluye. Antes no era obligatorio colocar las responsabilidades fiscales del contribuyente o de nosotros mismos en la información de los datos del emisor o receptor. Ahora sí es obligatorio. Hay que colocar actividad económica de la persona o de la empresa. Hay que colocar las responsabilidades fiscales. Hay que colocar el detalle tributario, si es autorretenedor, etcétera. Bien.
Y por último, antes no se requería información del root del cliente jurídico. Ahora sí se requiere la información que está en el root, ¿bien? De lo que es el cliente jurídico, porque por eso recomendamos principalmente que siempre se solicite el root, ¿no? Como tal, que ahí está la mayor cantidad de información del contribuyente para poder hacerle la factura y guardarlo pues como cliente, registrarlo, ¿bien? Para que vean algunos campos nuevos de la validación previa, tenemos como tal, los que están en asterisco, si se dan cuenta, son campos obligatorios ahora con la factura, con el proceso de validación previa. Fíjense que me voy a centrar específicamente en el segundo de abajo hacia arriba está país y luego viene lo que es la zona postal. Ese es uno de los tantos campos que ahora son obligatorios para yo poder registrar un cliente. Debemos conocer la zona postal del cliente e incluso la de nosotros, ¿bien? Porque es obligatorio de ahora en adelante tener el código postal para poder generar factura electrónica, ¿bien? Hay programas en internet e incluso hay una página web que es la que nosotros recomendamos en donde yo coloco la dirección del cliente, la que aparece en el root, y eso me arroja automáticamente el código postal de esa zona o de esa dirección, ¿bien? Entonces, que yo quiero que sepan que es muy importante tener hasta el código postal para poder generar una factura electrónica, ¿bien? Listo. Ahora entrando en materia pues de lo que es toda la normativa y el marco legal. Fíjense que en la resolución 20, que es cuando empieza a introducirse todos estos cambios de la validación previa a partir de marzo más o menos, se habla de quiénes son los sujetos que deben expedir factura electrónica. Y con esto controlamos como tal las objeciones que se tienen hoy día de que, oye, yo era persona régimen simplificado, yo no soy responsable de IVA, yo soy persona natural, yo lo que hago es una sola factura, yo lo que hago son tickets, yo lo que hago es esto, yo lo que hago es lo otro. Entonces, todas esas objeciones se manejan básicamente con este artículo 2 de la resolución 20, ¿ok? En donde tenemos lo siguiente. Los dos primeros numerales de este artículo 2 ya los conocíamos porque se venían manejando incluso desde la reforma tributaria, la ley 1819 del año 2016, ¿bien? Se hablaba de que tenían que facturar electrónicamente los responsables de IVA y los responsables del impuesto al consumo, ¿bien? Eso no es sorpresa para nadie, pues ya lo conocíamos, ya sabíamos, pero el numeral tercero sí incluye ya el resto de participantes o sujetos que deben facturar electrónicamente y leo textualmente, dice, ustedes me acompañan, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese numeral tercero ya se incluyen a todas las personas que en este país tienen calidad de comerciantes o ejercen profesiones liberales. Mucho cuidado, no importa porque ahí dice independientemente de si usted es contribuyente o no contribuyente. ¿Eso qué quiere decir? No importa si usted es persona natural, no importa si usted declara, si no declara, si cumple con esta condición de ser comerciante o profesional o presta servicio de la actividad agrícola, ganadera, etcétera, usted tiene que facturar electrónicamente. Bien, en ese mismo numeral está la excepción. ¿Quién no tiene que facturar electrónicamente? Lo ven en las últimas dos líneas. Dice, con excepción de los sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. ¿Ok? Por ejemplo, un trabajador labora en una empresa con un horario, con un salario mensual o quincenal, y ese trabajador no tiene que facturar para que le paguen el salario, ¿bien? Entonces, ese tipo de personas no están obligadas a facturar y por lo tanto no van a facturar electrónicamente. Pero si esa persona tiene por fuera un negocio con la familia y lo tiene él bajo su persona natural, o bajo su nombre, entonces sí tendría que facturar electrónicamente por ese establecimiento. Bien, los numerales cuarto y quinto, pues también el cuarto lo conocíamos, que son sujetos que optan por facturar voluntariamente, y en el numeral quinto están los contribuyentes que se inscribieron en el nuevo régimen simple de tributación. Mucho cuidado porque eso no es el régimen simplificado. El régimen simplificado, de hecho, ya no existe porque eso lo quitó la ley de financiamiento. Entonces, el nuevo régimen simple es uno que creó la ley de financiamiento y que de hecho ya
a esta fecha no alcanzan a inscribirse más personas. Ya la fecha límite era 16 de septiembre. Bien. Ya conociendo quiénes tienen que facturar electrónicamente, entonces queda saber cuándo les toca facturar electrónicamente. Ese cuándo se responde en el artículo 3º de esa misma resolución 20, en donde aparecen las fechas. Bien, y básicamente es muy sencillo. Primero, ubicar en el root, en el root de cada uno de ustedes, ubiquen por favor la actividad económica principal. Bien, teniendo la actividad económica principal, van a tomar los 2 primeros dígitos o los 3 primeros dígitos de esa actividad económica principal y los van a ubicar en esta tabla que ven en pantalla. Bien, supongamos que hablamos de la actividad número, no sé, 4508. Un ejemplo, ¿ok? Entonces, tomamos los 2 primeros dígitos, que es el número 45, lo buscamos en esta tabla. Si todos me están siguiendo, ven que el dígito 45 está en el grupo número 3 y ese grupo número 3 tiene 2 fechas. Dice 1 de julio del 2019 y luego dice 1 de octubre del 2019. Les explico. Esa primera fecha, 1 de julio del 2019, ya no existe. ¿Qué quiero decir con que ya no existe? Esa primera fecha, 1 de julio, era una fecha en la cual el cliente o el contribuyente con esa actividad económica ya debía estar registrado en el sistema de la DIAN. Y el hecho de estar registrado quería decir también que ya debía tener seleccionado su proveedor tecnológico. Bien, la persona con la cual iba a facturar electrónicamente o incluso si iba a facturar electrónicamente por la aplicación gratuita de la DIAN. Bien, en la resolución 30, que salió después de esta resolución 20, eliminan como tal esa fecha máxima. Ya simplemente se deja como una fecha de registro y yo en este momento me puedo registrar antes del 1 de julio, después del 1 de julio o hasta un día antes de empezar a facturar. Bien, la fecha que realmente importa en esta tabla es la segunda que ustedes ven en pantalla, 1 de octubre del 2019. De acuerdo a esta fecha, es cuando se tiene que empezar a facturar electrónicamente. Eso quiere decir que un contribuyente con esa actividad económica que empieza por 45 debe o debió haber empezado a facturar electrónicamente el 1 de octubre del 2019. Sin embargo, a esa fecha le dieron un beneficio. De acuerdo a la resolución 30, que fue la primera que salió, se le adicionan 2 meses más a esa fecha. ¿Eso qué quiere decir? Que esa empresa con ese código, con esa actividad económica, debe empezar máximo el 1 de diciembre. ¿Okay? Ya sabemos que la fecha es 1 de octubre, pero como la resolución 30 le regaló 2 meses más, entonces tiene oportunidad de empezar el 1 de diciembre del 2019. Lo que no puede suceder bajo ningún concepto es que se pase de esa fecha. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que todas estas fechas que están viendo allí, que incluso están encerradas en un cuadro rojo o en un rectángulo rojo, tienen 2 meses adicionales por la resolución 30. Observación acá súper importante. Para obtener esos 2 meses no hace falta ningún tipo de autorización por parte de la DIAN. No hace falta escribir cartas, no hace falta tener problemas, no hace falta absolutamente nada. Ya ustedes cuentan con esos 2 meses adicionales sin necesidad de avisar absolutamente nada a la DIAN. Bien. Adicionalmente a ese calendario está el calendario número 2 de ese mismo artículo y de esa misma resolución 20. ¿De acuerdo? Ese calendario número 2, lo más importante es que no depende de la actividad económica que usted tenga. Depende de otros criterios, como por ejemplo, el grupo número 1, empresas que se pasaron al nuevo régimen simple de tributación que les expliqué hace unos minutos atrás. Ese nuevo régimen simple de tributación es el primer grupo que empezó a facturar electrónicamente con validación previa y su fecha límite era 31 de agosto del 2019. Eso quiere decir que ya tienen, incluso van a 2 meses que están facturando electrónicamente. Sin embargo, ese primer grupo también tuvo una modificación y una ampliación del plazo gracias a la resolución 58 que salió el 13 de septiembre.
a todo el régimen simple le dieron hasta el día 18 de noviembre del 2019 para empezar a facturar. Y mucho cuidado con estas últimas noticias que hemos tenido de que se cayó la ley de financiamiento. Bien, la ley de financiamiento sigue vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. E incluso el día de ayer o el día de hoy ya emitieron pues como el Ministerio de Hacienda radicó con mensaje de urgencia una sustitución a la ley de financiamiento o unos amparos, unas cuestiones para que se mantuviera como tal todavía vigente la ley de financiamiento pasado el 31 de diciembre. Ya veremos qué va a pasar. Pero este grupo de régimen simple y todo el que se pasó a régimen simple, independientemente de lo que pasó con la ley de financiamiento, tienen que empezar a facturar electrónicamente el 18 de noviembre del 2019 porque la ley de financiamiento sigue vigente hasta el 31 de diciembre. Entonces, mucho cuidado, por favor. Bien. Adicionalmente a ese grupo número 1, que es de los régimen simple, está el grupo número 2 como más importante. Ese grupo número 2 son empresas que ya vienen facturando electrónicamente desde el año 2018, 2017, lo que va del 2019, y o todas aquellas empresas que tienen el RUT actualizado con la responsabilidad 37 o 38 y que no han empezado a facturar electrónicamente todavía. Bien, entonces por favor mucho cuidado. Si usted tiene el RUT actualizado con la actividad, con la responsabilidad 37 o 38 y no ha empezado a facturar, también le aplique esta fecha. Bien, independientemente de la fecha que tiene por calendario, la que vale va a ser esta, ¿ok? Porque ya tiene el RUT actualizado. Al tener esa condición, digamos que el calendario pide que inicien a facturar el 2 de septiembre, más 2 meses, que también le da la resolución 30, quiere decir entonces que deben empezar a facturar el 2 de noviembre del año 2019. Tercer grupo habla de lo que son las entidades del Estado, todo lo que son prestadores de servicios públicos domiciliarios, también tienen ya su fecha de obligatoriedad. Y por último, los que son personas naturales, cuyos ingresos estén entre 3.500 VT y 12.000 VT. Bien, entonces una persona natural puede tener su actividad económica, pero puede decir, oye, mira, pero yo me acojo al grupo número 4, por ejemplo, de la resolución 20, porque soy persona natural y tiene ingresos entre 3.500 VT y 12.000 VT. Básicamente, esos son personas naturales responsables de IVA. Bien. Para continuar, fíjense que ahora, hace unas 2 semanas, miércoles pasado, hace 15 días, salió una nueva resolución de la DIAN, que fue la resolución 64. Bien, esa resolución 64 añade 4 nuevos grupos al calendario 2. Ustedes lo pueden ver con calma en la resolución 64. Digamos que esta parte no es tan relevante, pero sí es relevante el tiempo adicional o los nuevos plazos que dio la DIAN, ¿ok? Y aquí quiero ser muy detallista porque si ustedes ven ahí dice que dieron 3 meses adicionales a los grupos 1, 2, 3 y 4 del calendario 1, ¿bien? Mucho cuidado porque son 3 meses adicionales ya contemplando los 2 meses que dio la DIAN en la resolución 30, ¿bien? Es decir, el grupo número 1, por ejemplo, me voy a regresar para que veamos todos acá. El grupo número 1 empezaba el 1 de agosto. La resolución 30 dio 2 meses. Eso quiere decir que empiezan entonces 1 de octubre. Y la resolución 64 dio 3 meses contemplando ya esos 2 que tenía. Entonces realmente la resolución 64 lo que regala es un solo mes. Bien, entonces esa empresa, las empresas que están en el grupo número 1, 2, 3 y 4, ahora son 3 meses contados a partir de esta fecha que tienen acá. Bien, entonces, el grupo número 1 del 1 de agosto quedó para el 1 de noviembre, el grupo número 2 del 1 de septiembre quedó para el 1 de diciembre, el grupo número 3 del 1 de octubre quedó para el 1 de enero, y el grupo número 4 del 1 de noviembre quedó para el 1 de febrero. Bien. De ahí en adelante, señores, del grupo número 5 al grupo número 14 no le dieron más tiempo.
No tienen más tiempo adicional. Entonces, mucho cuidado con esa resolución 64, porque ya he escuchado muchos que suman, no, mira, yo tenía 2 meses y ahora con esta nueva resolución me dieron 3 meses más, entonces ahora tengo 5 meses. No, señor, no son 5 meses. Son 3 meses y ya contemplando los 2 que le había dado la resolución 30, entonces realmente le están regalando es un solo mes. Bien. Al otro grupo que le regalaron ese mes adicional, y me regreso, es a este grupo número 2 que tienen en pantalla. El que les había dicho que es las personas que ya están facturando y que tienen que empezar a facturar con validación previa. A ellos también le dieron un mes, entonces tienen hasta el 2 de diciembre para empezar a facturar electrónicamente con el nuevo modelo. Bien. Entonces ya sabemos quiénes tienen que facturar electrónicamente, cuándo tienen que facturar electrónicamente, los nuevos plazos y los nuevos grupos que salieron en esa resolución 64. ¿Bien? Si se dan cuenta, fíjense que son nada más unos pocos grupos los que tienen que, los que les dieron ese plazo adicional. Bien. Como opciones para facturar electrónicamente, sí es importante resaltar que van a tener 3 opciones. Primero, la solución gratuita de la DIAN, que realmente no es tan gratuita porque usted tiene que contratar obligatoriamente un certificado digital. Y el hecho de contratar un certificado digital ya pues habla de un pago que ustedes deben hacer. El certificado digital más económico que se encuentra en la calle habla de 300.000 pesos más o menos, y incluso se encuentran certificados de 700.000, 800.000 pesos. Y si usted lo debe tener para poder facturar por la DIAN, entonces no es que sea 100% gratuita realmente, ¿ok? Además que esa solución gratuita de la DIAN pues tiene ciertas limitaciones, por decirlo así, como que por ejemplo no almacenan facturas electrónicas. Si usted envió la factura y por algún motivo esa factura se le perdió, entonces ya no hay nada que hacer. Bien, ya esa factura se borró porque la DIAN como tal no almacena esas transacciones que usted realiza. Bien, y así, bueno, un montón de limitantes más que tiene como esa aplicación gratuita de la DIAN. La opción número 2 es hacerlo a través de un desarrollo de software propio que usted desarrolle, que usted haga junto a un ingeniero, pero digamos que la dificultad nunca va a ser, digamos, como poner en marcha la factura electrónica a través de un desarrollo que usted hizo, porque digamos que un ingeniero pues dedicado lo puede hacer. El problema de eso realmente siempre va a ser la actualización. Si la DIAN incluye un catálogo, quita información de un catálogo, quita un campo, incluye un campo, son personas que usted debe tener allí siempre por la eternidad para que haga todos esos ajustes. Bien, recuerden que si la DIAN modifica el XML, incorpora un campo o quita un campo, ya el XML anterior ya no sirve. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque deben contar con la persona el 100% del tiempo para que esté pendiente de los ajustes de la DIAN y realizar los ajustes a nivel técnico. Bien. Por último, está la opción del proveedor tecnológico. De hecho, pues yo represento uno de los proveedores tecnológicos que están autorizados por la DIAN y sin embargo les digo que tengan mucho cuidado con estos proveedores tecnológicos porque ofrecen diferentes servicios. Bien, y cuando hablo de diferentes servicios y costos, hablo de que hay muchos que cobran, por ejemplo, por adecuaciones o actualizaciones de la DIAN. Si la DIAN actualiza, te cobro la actualización de la DIAN. Te cobro por horas de soporte. Te cobran certificados digital aparte. O incluso, peor, hay muchos proveedores tecnológicos que todavía siguen ofreciendo que van a facturar electrónicamente y van a firmar con la que ellos le van a dar. Es decir, con una prestada, con una firma prestada. Eso ya no es legal de acuerdo a la resolución 30. Entonces, deben tener mucho cuidado también, señores, con estos proveedores tecnológicos. Básicamente, ¿cuál es la garantía que te debería dar un proveedor tecnológico? Que tengas todos los cambios de la DIAN, ¿ok? Porque se supone que ustedes están pagando por el servicio de facturación electrónica y deben tener eso siempre actualizado. Si la DIAN cambia hoy, mañana y pasado, entonces el proveedor tecnológico debería tener la responsabilidad de hacer todos esos cambios para que usted siga facturando sin ningún tipo de contratiempo. Bien, por eso están pagando el servicio. Entonces ya ustedes como que se alivian en ese sentido porque, oye, tengo mi proveedor tecnológico que me hace todos los cambios de la DIAN, que me da la información, que me actualiza lo que sea, para yo tener acá en mi empresa todo perfectamente actualizado y no tener ningún tipo de contratiempo. Bien, básicamente ese es lo que la bondad o el beneficio que va a brindar un proveedor tecnológico, entre muchas otras cosas. Bien.
Para hablar rápido de un punto muy importante que es responsabilidad del proveedor tecnológico, encontramos el tema de la interoperabilidad. La interoperabilidad se refiere a esa interacción que vamos a tener entre empresas de lo que es la factura electrónica, que la empresa A le factura a la empresa B y el XML lo puede entender perfectamente. En este momento hay realmente gran porcentaje del XML que ya se entiende entre plataformas, pero hay datos que siguen quedando en el aire, como por ejemplo, un sector particular, de repente el sector de calzados, ¿sí? Al sector de calzados le interesa colocar dentro de la factura electrónica lo que es los campos de color del zapato, talla del zapato, modelo y color de las trenzas o de los cordones, ¿sí? Para otra empresa, por ejemplo, del sector de ropa, no le interesa como tal tener esos campos, pero al sector de ropa sí le interesa de repente colocar talla, ¿bien? La talla de la ropa, el color y no sé, cualquier otro campo. Entonces, esos campos particulares no le interesan a la DIAN, pero sí le interesan a ustedes como comerciantes. Entonces, ustedes le pueden pedir al proveedor tecnológico, oye, inclúyeme estos campos particulares que son para mí y para mi cliente, que no le importan a la DIAN, pero no solo me lo coloques en el XML, necesito que lo coloque de acuerdo a las condiciones que estableció la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico se ha dedicado durante todo este tiempo a estandarizar todos esos campos adicionales, colocarlos en un listado para nosotros tomar ese listado y nombrar el campo que usted quiera de esa manera. Hay proveedores tecnológicos que no ofrecen este servicio. Y si usted requiere colocar, por ejemplo, la talla del calzado, como lo estableció la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el proveedor tecnológico le va a decir, no señor, yo no pertenezco a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y tampoco puedo estructurar campos especiales. Trabaje con esos que yo le doy y se acabó. Y si no está contemplado, si no lo tiene, entonces usted no va a poder colocar ese campo en su factura. Entonces es muy importante que también revisen esa parte para ver si su proveedor tecnológico ofrece como tal esta facilidad de interoperabilidad. Bien. Importancia del certificado digital. Como les había comentado, siguen existiendo muchas empresas ofreciendo que le prestan un certificado digital para que usted pague, perdón, para que usted facture y no tenga que pagar nada adicional. Mucho cuidado con esto. Aquí lo tienen en la esquina superior, esquina inferior derecha, donde dice resolución 30, artículo 2, numeral 14. Esos son los nuevos requisitos de la factura electrónica con validación previa. Y en ese numeral 14 dice, incluir firma digital o electrónica del facturador electrónico. ¿Quién es el facturador electrónico? Ustedes. Cada empresa que va a facturar electrónicamente. Bien. Entonces, eso quiere decir que el certificado tiene que ser personalizado, tiene que ser propio. Y de hecho, nosotros ya por seguridad, sobre todo por seguridad, venimos ofreciéndolo así desde que empezamos a ofrecer el servicio. Bien, nosotros ya tenemos alrededor de 6.000 clientes, de hecho ya pasamos esa cifra, y actualmente los 6.000 clientes, los más de 6.000 clientes, ya todos cuentan con su certificado digital personalizado. Bien, eso ya está incluido dentro del servicio que ustedes contratan con nosotros. Otro aspecto importante de los proveedores tecnológicos, el certificado ISO 27001. Es muy importante que los proveedores tecnológicos cuenten con el certificado ISO 27001. Eso se refiere a lo que es la gestión de la seguridad de la información. Proveedor tecnológico que no tenga certificado ISO 27001 tiene 2 años para sacar el certificado. Si no sacan el certificado dentro de esos 2 primeros años, la DIAN automáticamente les quita la autorización. Y si usted contrató con un proveedor que no tenía la ISO 27001, que prometió sacarla en 2 años y no pudo, entonces usted queda en el aire. Por eso digo,
Muy bonito el tema de los proveedores tecnológicos, ayudan y hacen toda la labor, pero mucho cuidado con este tipo de cosas que le vengo comentando, que generalmente no se habla. El proveedor tecnológico lo que le pregunta es cuántas transacciones usted hace, le cuesta tanto por transacción y le cuesta tanto una implementación. Bien, entonces mucho cuidado con estos detallitos adicionales porque también son importantes. Bien. Hablemos específicamente de un documento muy importante que está establecido dentro de los documentos equivalentes válidos, que incluso el Ministerio de Hacienda se está preparando como proyecto de decreto para dejarlo ya establecido. Bien, el documento tipo POS. Bien, hablemos de ese documento tipo POS. Hay un fragmento de la ley de financiamiento, una parte de la ley de financiamiento en el artículo 16, parágrafo 4, que habla de que los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistemas POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas ni a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para el adquiriente. Este parágrafo todavía no ha sido reglamentado por la DIAN. Es decir, ese tiquecito todavía a estas alturas me sirve para yo descontar IVA o incluso un gasto. Bien, todavía me sirve. Bien. Sin embargo, estamos a una firma de lo que es el decreto del Ministerio de Hacienda para que esto se normalice. Si esto se llega a normalizar, es muy evidente que muchos de ustedes, entre comillas, se pueden ver afectados porque manejan mucho lo que es la facturación POS. Bien. No estamos queriendo decir, mucho cuidado, de que la facturación POS desaparece o la tienen que cambiar totalmente por factura electrónica. No, señor. La facturación POS va a seguir existiendo. Ustedes van a seguir teniendo completamente válido esa resolución de facturación tipo POS. Bien. Lo único que va a suceder es que ahora ese documento tipo POS, esa factura tipo POS, no va a otorgar un derecho para descontar IVA. Mejor dicho, pierde todo el crédito fiscal o el beneficio fiscal que tenía ese documento tipo POS. ¿Cómo se resuelve eso? Muy sencillo. El cliente que necesite la factura para descontar IVA o costo, entonces debe solicitar factura electrónica. ¿Ustedes qué deben hacer? Tener ambos tipos de factura. Si viene un cliente y pide factura electrónica, sí señor, se la tengo. Tome la factura electrónica. Si el cliente no la pide porque sencillamente no declara, entonces ustedes le siguen entregando el tiquecito POS. Así de fácil. Bien, lo importante acá es que ya Mahalo cuenta con todas esas herramientas y todas esas facilidades. Desde el propio sistema ustedes pueden generar una factura electrónica o pueden generar una factura POS. Mucho cuidado también, señores, porque la idea no es generar los dos documentos. Si ustedes le entregan al cliente la tirilla, la factura POS, y además le entregan la factura electrónica, están haciendo doble facturación. Bien, entonces al cliente se le entrega o la factura electrónica o la factura POS de acuerdo a la condición del cliente. Si el cliente declara y necesita la factura para descontar, se le entrega factura electrónica. Si no la necesita para esos efectos, se le entrega factura POS. Así de sencillo. Bien. Más importante que esto es lo que está todavía vigente en la ley de financiamiento, y ahí sí es muy importante que se preparen, no para facturar electrónicamente. Y aquí yo le doy mucha más importancia a esta parte porque de verdad lo complejo y lo más difícil de entender a nivel de normativa no es el hecho de que la DIAN me obligó en un calendario a facturar electrónicamente. Todos los que están acá conectados son responsables, están escuchando todo el tema, saben que tienen que facturar electrónicamente y yo sé que lo van a hacer. ¿Bien? El problema no es tanto eso. El problema viene de ahí hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Ya ustedes, no como facturadores electrónicos, porque eso ya saben que lo tienen que hacer y lo van a hacer en algún momento, sino ustedes como clientes, ¿bien? Como empresas o personas que solicitan productos o servicios a sus proveedores, ¿bien? ¿Por qué digo que esta es la parte más importante? Porque está establecido, incluso por estatuto tributario, que a partir del 1 de enero del año 2020 se requerirá
factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables y costos o gastos deducibles, de conformidad con la siguiente tabla. Para el año 2020, el porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica es el 30%. Para el 2021 el 20% y para el 2022 el 10%. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que ustedes como compradores, ya no como vendedores y emisores de factura. Ahora aquí estamos hablando como de ustedes como receptores, como compradores de sus proveedores, ¿ok? Deben solicitar a partir del 1 de enero factura electrónica. Si no solicitan factura electrónica a partir del 1 de enero del 2020, entonces empiezan a jugar con ese 30% que les da la DIAN para soportar un descuento o un costo o gasto deducible sin factura electrónica o fuera de factura electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes le pueden seguir aceptando al proveedor una factura en papel, una factura en computador, un documento equivalente, una cuenta de cobro, incluso, a pesar de que ya no, la cuenta de cobro pues no es como muy legal, ¿ok? Pero entonces están jugando con fuego porque están jugando con ese 30% que les da la DIAN para poder soportar y descontar IVA o impuestos, ¿bien? Si ustedes se quieren curar en salud y estar 100% garantizados de que la DIAN les va a descontar IVA, costos o gastos deducibles, entonces debe demostrarle a la DIAN o comprobarle a la DIAN, soportarle a la DIAN todas las transacciones con factura electrónica. No como emisores, vuelvo y repito, sino como receptores de facturas. Entonces ya ustedes verán y se darán la tarea de ver a quién contratan a partir del 1 de enero del 2020 que les pueda dar factura electrónica. Entonces, no se preocupen tanto por ustedes, porque ustedes van a facturar electrónicamente, yo estoy seguro que sí. Preocúpense por sus proveedores, porque si ustedes le siguen comprando a los mismos proveedores que hoy día son informales, que no generan factura, que no les dan ningún tipo de documento y todo eso, ya no lo van a poder descontar, ¿bien? Si no les dan factura electrónica. Entonces, mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con los proveedores, ¿bien? Esa es como la parte más compleja. Ya para finalizar, pues vemos algunos puntos importantes del porqué de Factory HK, ¿no? Por qué de repente Mahalo toma la decisión de trabajar con nosotros y en conjunto para llevar a cabo todo lo que es este proceso de la facturación electrónica. Primero, nosotros no vamos a aprender con ustedes, somos proveedores de facturación electrónica y de otros sistemas de control fiscal desde hace 15 años en más de 10 países de América Latina. El modelo de facturación electrónica que ya tenemos en Perú es el que aplica para Colombia, así que no es nada nuevo. Nosotros construimos el XML, no le exigimos a nadie que nos dé el XML. Mucho cuidado porque hay muchos proveedores diciendo, no, usted me entrega el XML, yo lo reviso y se lo envío a la DIAN. Entonces, ustedes son los que tienen que hacer la tarea, ¿bien? En este caso, nosotros no. Nosotros construimos el XML con base en la información que siempre va a estar enviando Mahalo, ¿bien? Por cuarto, ofrecemos el servicio de emisión y recepción de facturas, empoderamos soluciones de facturación no electrónicas móviles, para los desarrolladores, que esto tiene que ver más con la parte de Mahalo, les entregamos todo lo que son los kits de desarrollo para que a ellos se les haga mucho más sencillo e incluso ya pues están avanzando y finalizando lo que es este proceso de validación previa con nosotros para tener todo desde el software. Séptimo, nuestras soluciones de emisión y recepción ya incluyen lo que es el certificado digital personalizado. Muchos proveedores tecnológicos bajo el esquema de validación previa apenas van a empezar ahorita a incluir dentro del servicio o dentro de su esquema el certificado digital propio. Ya nosotros lo estamos haciendo con más de 6.000 clientes. Bueno, aquí dice 3.000, está un poquito desactualizada esta parte, pero ya realmente son más de 6.000 clientes. Bien. Punto número 9, somos interoperables con los requisitos de los grandes compradores que exigen XML propios, que fue un poco lo que les expliqué anteriormente de lo que es la interoperabilidad. Punto número 10, con las distintas opciones de facturación electrónica que ofrecemos, tenemos un 100% de cumplimiento
de salidas en producción de nuestros clientes. Eso quiere decir, si un cliente necesita empezar el 1 de diciembre, ténganlo por seguro, el 1 de diciembre sale, ¿ok? Obviamente si hay algún tipo de retraso y demás, pues se revisa porque generalmente es un inconveniente aislado de lo que es el proceso que tenemos para vincular un cliente y sacarlo en producción, ¿bien? Punto número 11, hemos implementado proyectos exitosos con grandes volúmenes de representaciones gráficas. Esto aplica sobre todo para clientes que son distribuidores que necesitan sacar un camión, un carro lleno de productos y ya con la factura porque van a otra ciudad. Entonces necesitan o exigen mucho lo que es tener esas representaciones gráficas a tiempo y nosotros pues hemos logrado cumplir con todo ese objetivo. Punto número 12, y que lamentablemente la DIAN ahorita no lo está tomando en cuenta y es muy importante, tenemos un promedio de tasa de éxito de las transacciones validadas por la DIAN por encima del 99.7%. Cuando la DIAN empiece a arrojar estas estadísticas ya directamente del portal de la DIAN, entonces ahí vamos a empezar a determinar qué proveedor tecnológico es bueno y qué proveedor tecnológico es regular, ¿ok? Porque sencillamente una tasa baja en este tema de validación de la DIAN se puede traducir en una sanción directa al contribuyente, a ustedes, ¿bien? Entonces, si hay proveedores ofreciendo la cuestión muy barata y todo eso, mucho cuidado porque se puede traducir a fin de cuentas en una sanción hacia ustedes por un error del proveedor tecnológico. Obviamente el proveedor tecnológico también es sancionado, pero ustedes no se salvan de la sanción, ¿bien? Por último, ofrecemos herramientas tecnológicas para reducir costos y tiempos de representaciones gráficas personalizadas. Y punto 14, existen muchos proveedores que todavía no tienen la ISO 27001. Ya nosotros tenemos la ISO 27001, ¿bien? Estos son algunos de nuestros clientes para que los tengan allí en cuenta. Son clientes quizás los más grandes que tenemos, vamos a decirlo así. Les paso 3 diapositivas más con los clientes que tenemos hoy día. Y como tal, damos por finalizada esta primera parte de lo que es la explicación de la factura electrónica para darle ya pues espacio a la ronda de preguntas que tienen. Listo, voy a seguir pasando acá las diapositivas. Si han hecho alguna pregunta, por favor, o si tienen alguna duda, mejor dicho, pueden realizar las preguntas, por favor. Si no, no se preocupen que igual serán respondidas pues en el transcurso del día si escriben por correo. Bueno, muchas gracias, Argenis, por tu participación. También pues queremos como contarles un poco en qué está Majalo en este momento. Actualmente ya tenemos algunos clientes implementados con la facturación electrónica con validaciones posteriores y ya estamos en pruebas piloto con facturación electrónica con validaciones previas. Ya estamos casi a salir a flote con esta nueva versión, ¿sí? Si necesitan alguna información acerca de cómo vamos a implementar, qué tengo que hacer para implementar la facturación electrónica, cómo lo puedo hacer, entonces agradecemos comunicarse con nuestras líneas de soporte, ya sea al WhatsApp, al correo electrónico, a la línea nacional, ¿sí? Ustedes simplemente tramitan el casito pues por las líneas de soporte. No siendo más, muchísimas gracias a todos por su participación y hasta una próxima oportunidad.